Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Si son nuevos, les doy una calurosa bienvenida y espero que se sientan como en casa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les interesa muchísimo, y que tiene que ver con uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman. Sí, hoy vamos a hablar de él, pero no de sus proyectos, ni de sus abdominales, aunque hay quien no las admira, sino de algo mucho más profundo y personal, su corazón. Vamos a desentrañar un poquito sobre sus sentimientos, su capacidad para superar el desamor y, sobre todo, la valiosa lección que podemos aprender de su experiencia. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que les encantará el contenido que preparamos para ustedes. Bien, entremos en materia. Can Yaman, ese hombre que derrite corazones con una sola mirada, ha estado en boca de todos no solo por su talento actoral y su innegable atractivo, sino también por sus relaciones sentimentales. Y como toda figura pública, su vida amorosa ha sido objeto de escrutinio y especulación. Pero hoy vamos a ir más allá de los chismes y los rumores, y vamos a centrarnos en un aspecto crucial de su vida, cómo ha lidiado con el desamor. Todos, absolutamente todos, hemos experimentado el dolor de una ruptura, la decepción de un amor no correspondido o la tristeza de una relación que llega a su fin. Es una experiencia universal que nos marca, nos transforma y, en ocasiones, nos hace sentir perdidos. Y aunque Can Yaman sea una estrella internacional, con una legión de fans y una vida aparentemente perfecta, no es inmune a este tipo de dolor. Él también ha pasado por momentos difíciles en el amor, y lo interesante es cómo ha sabido afrontarlos y superarlos. Hace un tiempo, en una entrevista que concedió, Can Yaman habló abiertamente sobre una ruptura que le afectó profundamente. No dio nombres, no entró en detalles escabrosos, pero sí dejó entrever el dolor y la vulnerabilidad que sintió en ese momento. Y lo que más me impactó de sus palabras fue su honestidad. No intentó ocultar su sufrimiento, no se avergonzó de mostrarse vulnerable. Al contrario, reconoció que el desamor es una parte inevitable de la vida y que, aunque duela, es una oportunidad para crecer y aprender. Una de las claves para superar el desamor, según lo que he podido interpretar de sus entrevistas y apariciones públicas, es la aceptación. Aceptar que la relación ha terminado, aceptar que la otra persona ya no forma parte de nuestra vida y aceptar que el dolor es una emoción válida y necesaria. Negar el dolor, reprimirlo o intentar ignorarlo solo prolonga el sufrimiento y dificulta el proceso de curación. Can Yaman, al parecer, ha aprendido a aceptar la realidad tal como es, sin aferrarse al pasado ni idealizar la relación que terminó. Otro aspecto fundamental que he notado en su forma de lidiar con el desamor es la importancia de enfocarse en uno mismo. Después de una ruptura, es fácil caer en la autocompasión, en la tristeza y en la desesperanza. Pero Can Yaman parece haber encontrado la fuerza para canalizar su energía en actividades que le apasionan, en proyectos que le motivan y en el cuidado de su bienestar físico y mental. Se ha dedicado a su trabajo, a sus entrenamientos, a sus aficiones y a pasar tiempo con sus seres queridos. En otras palabras, ha reconectado consigo mismo y ha redescubierto su propia valía. Y aquí es donde entra en juego una lección muy importante que podemos aprender de Can Yaman, el amor propio. Antes de amar a otra persona, es fundamental amarnos a nosotros mismos. Reconocer nuestras virtudes, aceptar nuestros defectos y valorarnos por quienes somos. El amor propio es el pilar fundamental de nuestra autoestima y de nuestra felicidad. Cuando nos amamos a nosotros mismos, somos capaces de superar cualquier obstáculo, de afrontar cualquier desafío y de construir relaciones más sanas y equilibradas. Can Yaman, a través de sus acciones y sus palabras, nos enseña que el desamor no es el fin del mundo. Es un bache en el camino, una prueba que nos hace más fuertes y más resilientes. Es una oportunidad para aprender, para crecer y para convertirnos en mejores personas. Él ha demostrado que es posible superar el dolor, reconstruir nuestra vida y volver a encontrar el amor. Y lo ha hecho con honestidad, con valentía y con una actitud positiva que inspira a todos los que lo admiran. Además, me parece importante destacar que Can Yaman no se ha encerrado en sí mismo después de una ruptura. No se ha convertido en una persona amargada y desconfiada. Al contrario, ha seguido creyendo en el amor y ha mantenido una actitud abierta a nuevas experiencias. Esto demuestra una gran madurez emocional y una capacidad admirable para perdonar y seguir adelante.
También he notado que Can Yaman ha utilizado su fama y su plataforma para transmitir mensajes positivos y motivadores a sus fans. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental, del bienestar emocional y del amor propio. Ha animado a sus seguidores a no rendirse ante la adversidad y a luchar por sus sueños. Y esto, sin duda, es un ejemplo a seguir. Un ejemplo de cómo podemos utilizar nuestra voz para inspirar a otros y para hacer del mundo un lugar mejor. Volviendo al tema del desamor, creo que es importante recordar que cada persona vive el duelo de una manera diferente. No hay una fórmula mágica para superar una ruptura. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo importante es encontrar las herramientas y las estrategias que mejor se adapten a nuestras necesidades y a nuestra personalidad. Algunas personas encuentran consuelo en el apoyo de sus amigos y familiares, otras prefieren refugiarse en su trabajo o en sus aficiones, y otras necesitan buscar ayuda profesional. Lo importante es no avergonzarse de pedir ayuda y de buscar el apoyo que necesitamos. Y hablando de ayuda profesional, quiero recordarles que si están pasando por un momento difícil, no duden en buscar la ayuda de un terapeuta o un consejero. Un profesional de la salud mental puede brindarles el apoyo y las herramientas necesarias para superar el dolor, para gestionar sus emociones y para reconstruir su vida. No hay nada de malo en pedir ayuda. Al contrario, es un signo de fortaleza y de valentía. En resumen, Can Yaman nos ha demostrado que el desamor no es el fin del mundo. Es una oportunidad para crecer, para aprender y para convertirnos en mejores personas. A través de su experiencia, nos ha enseñado la importancia de la aceptación, del amor propio, de la resiliencia y de la búsqueda de ayuda. Y nos ha inspirado a no rendirnos ante la adversidad y a seguir creyendo en el amor. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Han pasado por alguna experiencia similar? ¿Cómo han lidiado con el desamor? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus experiencias. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que ustedes son lo más importante para mí y que siempre estoy aquí para ustedes. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, aún hay más. Porque el tema del desamor y la resiliencia, especialmente en figuras públicas como Can Yaman, da para mucho más análisis. Vamos a profundizar en los aspectos psicológicos, las estrategias que podemos aprender y cómo la imagen pública influye en todo este proceso. Can Yaman, al igual que muchas celebridades, vive bajo el microscopio constante de los medios y del público. Cada movimiento, cada palabra, cada relación es analizada, comentada y, muchas veces, magnificada. Esto añade una capa de presión adicional a la ya de por sí difícil experiencia del desamor. No es lo mismo pasar por una ruptura en la privacidad de tu hogar que hacerlo con paparazzi tomando fotos de cada lágrima y con miles de personas opinando sobre tu vida en las redes sociales. En este contexto, la capacidad de Can Yaman para mantener una actitud positiva y seguir adelante es aún más admirable. Su honestidad al hablar sobre sus sentimientos es un acto de valentía que desafía la imagen estereotipada de la celebridad inalcanzable e inmune a las emociones. Al mostrarse vulnerable, Can Yaman conecta con sus fans de una manera más profunda y auténtica, demostrando que él también es humano y que también experimenta el dolor como todos los demás. Pero ¿cómo logra Can Yaman mantener esta actitud positiva en medio de la tormenta? Aquí entran en juego varios factores psicológicos clave. Uno de ellos es, como ya mencionamos, la aceptación. Aceptar que la relación ha terminado es el primer paso fundamental para iniciar el proceso de curación. Negar la realidad, aferrarse a la esperanza de una reconciliación o culpar a la otra persona solo prolonga el sufrimiento y dificulta la recuperación. La aceptación implica reconocer que la relación tenía sus imperfecciones, que no estaba destinada a funcionar y que, aunque duela, es mejor seguir adelante. Es un proceso gradual que requiere tiempo, paciencia y a veces, la ayuda de un profesional. Pero una vez que se logra la aceptación, se abre la puerta a nuevas posibilidades y a un futuro más prometedor. Otro factor importante es la resiliencia.
La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse de situaciones adversas. Es la fuerza interior que nos permite superar los obstáculos, aprender de las experiencias negativas y seguir creciendo como personas. Kanyaman parece poseer una gran dosis de resiliencia, lo que le permite afrontar el desamor con entereza y volver a empezar con renovadas energías. La resiliencia no es una cualidad innata, sino una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer con el tiempo. Algunas estrategias para cultivar la resiliencia incluyen: mantener una actitud positiva, establecer metas realistas, buscar el apoyo de amigos y familiares, practicar el autocuidado y aprender de las experiencias pasadas. Además, la forma en que Kanyaman canaliza su energía en actividades que le apasionan es un ejemplo de cómo convertir el dolor en crecimiento personal. Al dedicarse a su trabajo, a sus entrenamientos, a sus aficiones y a pasar tiempo con sus seres queridos, Kanyaman no solo distrae su mente del dolor, sino que también fortalece su autoestima y redescubre su propia valía. El ejercicio físico, en particular, juega un papel fundamental en el bienestar emocional de Kanyaman. El deporte libera endorfinas, que son neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales y que mejoran el estado de ánimo. Además, el ejercicio ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, que son emociones comunes después de una ruptura. Pero el trabajo no es la única herramienta para superar el desamor. Rodearse de amigos y familiares que nos apoyen y nos comprendan es fundamental para sentirnos acompañados y para obtener una perspectiva objetiva de la situación. Los amigos y familiares pueden ofrecernos consuelo, aliento y consejos, y pueden ayudarnos a recordar nuestras virtudes y a recuperar nuestra confianza en nosotros mismos. En cuanto a las redes sociales, es importante utilizarlas con moderación y con cautela después de una ruptura. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta útil para conectar con amigos y familiares, también pueden convertirse en una fuente de estrés y de ansiedad si las utilizamos para stalkear a nuestra expareja o para compararnos con otras personas. Es importante recordar que las redes sociales son una representación idealizada de la realidad y que la mayoría de las personas solo muestran su mejor cara en línea. Compararnos con los demás solo nos hará sentir inseguros e insatisfechos con nosotros mismos. Por último, pero no menos importante, es fundamental practicar el amor propio. Amarnos a nosotros mismos es la base de nuestra felicidad y de nuestra autoestima. Cuando nos amamos a nosotros mismos, somos capaces de superar cualquier obstáculo, de afrontar cualquier desafío y de construir relaciones más sanas y equilibradas. El amor propio implica aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Implica cuidarnos física y emocionalmente, respetarnos a nosotros mismos y priorizar nuestras necesidades. Implica valorarnos por quienes somos y no por lo que los demás piensan de nosotros. En conclusión, Kanyaman nos ofrece una valiosa lección sobre cómo superar el desamor con honestidad, valentía y una actitud positiva. Su ejemplo nos inspira a aceptar el dolor, a cultivar la resiliencia, a enfocarnos en nosotros mismos, a buscar el apoyo de los demás y, sobre todo, a practicar el amor propio. Y nos recuerda que aunque el desamor duela, no es el fin del mundo. Es una oportunidad para crecer, para aprender y para convertirnos en mejores personas. Espero que esta ampliación del tema les haya resultado interesante y útil. Me encantaría seguir leyendo sus comentarios y sus experiencias. Compartan sus pensamientos y sus reflexiones. Y recuerden, suscríbanse al canal, denle like al vídeo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.